Señoras y señores, amigos todos, tengan ustedes muy buenos y cordiales días. Agradecemos a todos su preferencia por acompañarnos en cada uno de nuestros programas del Comunicándonos Más. En esta oportunidad tenemos como invitada a la doctora Kelly, ella es Kelly Franco, ella es médico genetista del Instituto Nacional de Salud de Niños San Borja, y el tema que hoy tocaremos con nuestra invitada es: mi hijo tiene consulta en genética, ¿qué debo saber? Bien, vamos a invitar entonces a la doctora Kelly Franco para que salude a todos nuestros invitados. Doctora, buenos días, por favor. Saludo a todos nuestros seguidores. Buenos días con todos los espectadores. Muy agradecida de estar acá para poder resolver las dudas para todos aquellos que sea la primera visita con nosotros o aquellos que ya están con nosotras en varias etapas, ya sea desde lo que es la primera prueba genética o la entrega de los resultados de la misma. Bien, entonces empezamos con la primera pregunta, que sería: ¿qué debo saber de genética, doctora? Sí, lo importante es saber que la genética es útil para la vida. ¿Qué significa esto? Que desde que nosotros nos conformamos, ¿no? Desde que está primero el óvulo, luego el espermatozoide, la genética permite que se forme la primera célula, que este futuro bebé se implante, que no se pierda, que vaya creciendo en el útero de la mamá. Y también cuando existen errores en él o factores ambientales que impiden su buena expresión, haría que podamos tener al nacimiento alguna malformación congénita, ¿no? Inclusive después del nacimiento, si tenemos un error genético, durante la etapa del niño y el adolescente, podría aparecer una enfermedad rara que termine siendo al final una condición genética. Bien. Doctora, y hablando de eso, ¿cómo se hereda la genética, ya sea qué genes se heredan de la madre y qué genes se heredan del padre? Sí, eso es súper importante. Entonces, ¿qué debemos recordar? Como nosotros venimos del óvulo y del espermatozoide, la mitad de los genes que recibimos viene de papá y la mitad viene de papá y de mamá, ¿no? Mitad de cada uno. Hay otras peculiaridades que pueden aparecer en el tiempo, ¿no? O que pueden haberse dado, pero, por ejemplo, en caso de aquellas familias, ¿no? Que se casan entre familiares o aquellas personas que tienen una misma religión, como los judíos, o aquellas personas que son de ascendencia, por ejemplo, árabe, ¿no? Tienden a casarse con personas de su mismo linaje. Entonces, si recordamos que nosotros compartimos la misma información genética que nuestros familiares, ¿no? Cierto porcentaje, entonces cuando nos casamos con personas de nuestro mismo linaje, hay más posibilidades de tener nosotros enfermedades genéticas de tipo recesivo. Doctora, ¿y cómo influye la genética en la vida de nuestros niños? Sí, es importante saber que la genética funciona en cada proceso de nuestro cuerpo. Quiere decir que la genética permite, por ejemplo, que nosotros podamos asimilar nuestros alimentos, ¿no? Y que esto luego permita hacer bloques de energía. Pero esto estamos hablando a nivel de nuestras células. Esto es lo que pasa en todos nosotros. Quiere decir que nuestra genética va funcionando tanto en personas sanas como en personas de condiciones genéticas. Entonces, la genética es útil tanto para los sanos como para los enfermos.
En el caso de nosotros que atendemos niños en la consulta de genética médica, vienen con nosotros ya sea pacientes con malformaciones congénitas, pacientes con retardo mental, pacientes con problemas del aprendizaje, pacientes con hipotonía, pacientes con cuadros neurológicos raros, pacientes con epilepsias refractarias, pacientes con cardiopatías congénitas, pacientes con sorderas. Entonces, hay una cartera de enfermedades que por lo general cuando son raras, ¿no? O tenemos esta historia, ¿no? Que está afectado el abuelo, está afectado el papá, está afectado el niño. Entonces hay ciertas cosas que nos hacen sospechar que existe una patología genética y es por eso es que vienen a nuestra consulta. Y esta consulta tiene varias etapas, ¿no? La primera consulta siempre es la más larga, porque aquí tratamos de recabar la mayor información que traigan los papás de las diferentes etapas, ya sea del embarazo de la mamá, cómo nació, cómo fue creciendo, ¿no? Y después de esta primera consulta vamos a pedir algunos exámenes auxiliares, si fueran necesarios, para poder despistar otras malformaciones congénitas y también si hay una sospecha, por ejemplo, durante la evaluación física el niño no voltea los sonidos, derivamos al otorrino. Si es un niño con un problema neurológico, pedimos un fondo de ojo porque sabemos que durante el periodo embrionario, sabemos que tiene un mismo origen nuestro cerebro junto con los sistemas del sentido, de la visión y de la audición, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de ver al paciente de una manera global, ¿no? Y por eso es que tiene varias visitas, porque en cada visita vamos juntando un hallazgo más para que nos ayude a definir cuál es su condición genética. Bien. Doctora, ¿y cuál es la enfermedad genética más común? La enfermedad genética más común en el Perú viene siendo el síndrome de Down. Por eso es que ustedes saben y ven en la calle también que hay muchas personas con síndrome de Down. Y lo más importante, que es una condición genética que tiene mucha implicancia social, hay grandes avances con ellos, existe una sociedad peruana de síndrome de Down donde se encuentran las familias, donde se apoyan, hay muchos programas educativos y también ya hay estrategias de inclusión social y muchos de estos niños ya se encuentran laborando. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál sería el asesoramiento en estos casos, doctora? Claro, el asesoramiento genético en cada caso es individual, porque podemos tener pacientes con problemas cromosómicos, ¿no? Y ya entendimos cuál es el origen. Pero aparte de explicarle a la mamá, mira, se debió a esto, le hacemos el cariotipo, encontramos la normalidad, vemos que esto puede ser algo casual o que también puede ser que alguno de los dos papás tengan una alteración cromosómica que lo predisponga a que sus niños también lo tengan, ¿no? Entonces hay diferentes escenarios, ¿no? Donde los papás pueden ser portadores, podemos tener papás afectados, papás sanos, ¿no? Eso es por un lado el asesoramiento que le entregamos. Aparte, tratamos de evaluar al niño de una manera integral, de tal manera que si necesita algunos controles, el paciente es derivado a las diferentes especialidades. Bien, bien. Doctora, ¿qué pasa si se daña el ADN? Claro. En el caso de los pacientes que tienen una patología genética, cuando este ADN se daña, puede hacernos problemas durante la etapa embriológica, cuando se está desarrollando dentro del útero, entonces nosotros veremos el efecto al nacimiento. Pero también hay otras condiciones que son neurológicas y que nosotros recién a lo largo del tiempo vamos a ver un efecto, ¿no? Como por ejemplo, una convulsión, por ejemplo, convulsiones de difícil manejo. Actualmente existen pruebas genéticas que nos permiten saber el origen y en algunos casos ya se sabe a qué medicamentos es más resistente y a qué medicamentos son más beneficiosos para ellos. Hay otras condiciones genéticas, como ejemplo, que lo vemos en el tamizaje neonatal, como la fenilcetonuria, que es una condición genética que si nosotros la encontramos desde el inicio, ¿no? Lo tamizamos, nosotros retiramos la alimentación con fenilalanina y estos niños no harán discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, la estrategia con cada condición genética es diferente, pero podemos decir que actualmente la genética médica tiene mucha utilidad
en cuanto a poder explicar a la familia la condición, como también plantearle un tratamiento de acuerdo a esta condición. Doctora, usted habló al inicio de los genes que se heredan tanto de la madre y del padre, ¿no? Eh, ¿Cuántos genes tenemos en total? Sí, tenemos aproximadamente 23.000 genes, pero esto también ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Inicialmente cada gen tenía el nombre de una enfermedad o tenía el nombre del descubridor, pero actualmente, como hemos ido avanzando en la genética, estamos utilizando nuevas tecnologías, ¿no? Antes solamente podíamos estudiar gen por gen, ahora podemos estudiarlas todos en paralelo, entonces actualmente a veces encontramos patologías raras, ¿no? Y, y digamos, lo que nosotros considerábamos un gen que no estaba asociado a una condición genética, actualmente podemos encontrar que este gen sí ocasiona una enfermedad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tenemos actualmente 23.000 genes, sabemos que los genes que producen enfermedades son aproximadamente 6.000, ¿no? Pero a medida que está avanzando el conocimiento, digamos, si esto lo hubiéramos observado hace 10 años, observáramos que lo más probable es que hubieran algo de 5.500 genes que entendíamos que ocasionaban enfermedades. Entonces, año a año se van sumando 10 genes, 20 genes. Actualmente, en el Perú estamos ya haciendo este tipo de pruebas genéticas, entonces nosotros también esperamos que en algún momento podamos aportar con nuestros casos a nuevas condiciones genéticas. Doctora, y cuando hablamos de herencia de genes de los papás, también estamos hablando de que heredan también las patologías de los papás. Sí, si bien nosotros heredamos, por ejemplo, el tipo de cabello, el color de la piel, también podemos heredar condiciones genéticas. Una de las más frecuentes que vemos es la neurofibromatosis, que es una enfermedad que nos produce manchas café con leche en el 100% de los afectados, pero también puede ser manchas café con leche, con tumorcitos en la piel, que son los neurofibromas, o tal vez solo manchitas en la piel y problemas a nivel ocular. Entonces, a veces, cuando la expresión es muy leve, puede ser que hayan familias que tienen esta condición genética y que pasan desapercibidos y recién llega a la consulta el hijo o el nieto afectado. Oh, qué interesante. Bien, estamos con la doctora Kelly Franco, ella es médico genetista del Instituto Nacional de Salud Niño San Borja, y el tema que estamos tocando el día de hoy con ella es: mi hijo tiene consulta en genética, ¿qué debo saber? Bien, continuamos entonces con las consultas. Bien, me decía que también los niños pueden heredar las patologías que tienen los papás, ¿no? Y, ¿Y qué es la genética médica, doctora? Claro, la genética médica es una especialidad, ¿no? Que aparece a raíz de que ahora, como nosotros podemos estudiar el ADN, entonces nosotros podemos explicar a las familias cuál es la etiología de la condición genética, descubrir la real condición genética que tiene el niño. También podemos trabajar con varios profesionales, ¿no? Que tienen que ver tanto con el estado de salud del niño, pero también actualmente vemos que nosotros podemos estudiar la genética, por ejemplo, de los tumores. Entonces, vamos a encontrar que estos tumores, en el caso de este hospital, tenemos a las leucemias y estuvimos haciendo los estudios de qué alteraciones genéticas tenían estas leucemias. Entonces, esto permitió clasificarlas a las leucemias por su tipo genético, también permitía saber qué tratamientos dirigidos ya tenían y también nos permitían saber de antemano si iban a ser de un buen pronóstico o un mal pronóstico. Oh, qué interesante. Bien, ya estamos hablando, hemos hablado de los genes, del ADN, y ahora hablemos del cromosoma. ¿Qué es un cromosoma? Los cromosomas fueron los primeros que se descubrieron debido a que encontraron patologías en niños. Por ejemplo, lo primero que se descubrió fue el síndrome de Down, por ahí querían saber cuál era su origen. Entonces, fueron los primeros que vieron al microscopio y se dieron cuenta que habían 3 cromosomas 21. Entonces, los cromosomas es nuestro ADN
al microscopio en el estadio metafase, en el cual es el momento en que se encuentran más compactados. Eso quiere decir que para yo ver un cromosoma estoy viendo más de 5 millones de letras de nuestro ADN. Por eso es que cuando tenemos una alteración cromosómica hemos perdido o hemos ganado mucho material genético, ¿no? Entonces, por eso que aquellas patologías que hay alteraciones cromosómicas, vamos a ver varias malformaciones congénitas, podemos también tener problemas de aprendizaje. Doctora, y hablando de los cromosomas, ¿en qué consiste un cariotipo también? Es importante. El cariotipo nosotros lo hacemos en el hospital, es una prueba bastante sencilla. Nosotros retiramos o solicitamos, se toma la muestra de sangre, de una cucharadita de sangre. De esta cucharadita de sangre nosotros vamos a cultivar a unos linfocitos. El cultivo significa que nosotros lo vamos a colocar en un medio a esta sangre para que él crea que está en nuestro cuerpo. Lo vamos a colocar a una temperatura como la de nuestro cuerpo y van a empezar a crecer. Y una vez que estos se empiezan a multiplicar, nosotros vamos a detenerlos en el estadio de metafase, lo vamos a ver al microscopio y lo vamos a emparejar en 46, ¿no? 23 vienen de papá, 23 vienen de mamá, y nosotros vamos a mirarlos al microscopio. Eso lo vamos a sacar en una imagen y ahí vamos a revisar que cada uno de ellos estén completos y que no les falte ni les sobre información, o también que no hayan cambiado de posición, porque a veces se ven que hay un fragmento que se va hacia otro lado o pueden haber intercambios en el mismo cromosoma, ¿no? Entonces eso nosotros lo colocamos dentro de un informe, ¿no? Donde colocamos si el cariotipo es femenino, es masculino o si encontramos alguna alteración cromosómica, ¿no? Y esto se le explica al paciente durante la consulta, porque a veces son conceptos que son muy difíciles de entender, entonces poco a poco lo vamos explicando en la consulta, ¿no? De nosotros. ¿Y esto es diferente de un test genético molecular? Sí, exacto. Como usted lo dice, la genética molecular es algo que para todos nosotros sería algo invisible, ¿no? Entonces, la genética molecular es otra área, ¿no? En la cual nosotros vamos a ver variantes genéticas que no se ven al microscopio. Para esto tenemos otros equipos. Aquí el hospital cuenta con un equipo para PCR en tiempo final, PCR en tiempo real. También hemos estado utilizando equipos de secuenciamiento de nueva generación. Entonces tenemos equipos que nos permiten ver errores de una sola letra o hasta digamos 10 letras, pero también podemos tener, como el equipo que hemos venido usando, en un mismo momento ver hasta aproximadamente 1 gigabase de información, ¿no? Entonces, la tecnología va cambiando, esperemos próximamente tener un equipo que nos permita analizar todos los exones del ADN. Y, y hablando de estudios, ¿qué estudio realiza el laboratorio del Centro Genético Humano? Acá nosotros contamos con pruebas genéticas, ¿no? Para los niños de cariotipo en sangre periférica, fragilidad cromosómica, que nos permite diagnosticar una enfermedad que se llama anemia de Fanconi y que estos niños necesitan ir a un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Hacemos también paneles genéticos para problemas del corazón y también para aquellas condiciones que necesiten ir a un trasplante, ya sea por un síndrome de falla medular o leucemias. Y también esperemos próximamente poder ofrecerlo también para aquellos pacientitos que tienen problemas de epilepsia. Por otro lado, hacemos toda la parte que es leucemias con los marcadores principales para poder determinar si son de alto, bajo riesgo o riesgo intermedio para el tratamiento con quimioterapia o trasplante según lo que decide el hematólogo. Doctora, cuando hablamos de los genes que heredan de los papás, usted dijo que aparentemente los padres, o sea, aparentemente están sanos, ¿no? Pero todos esos genes, ya cuando lo heredan del niño, ahí salen las patologías. Sí, lo que pasa es que nuestro organismo no es tan perfecto como lo esperamos. Entonces, cuando se va a conformar el óvulo o el espermatozoide, el ADN molde tiene que ser totalmente
duplicado, ¿no? Entonces, en este afán de poder duplicar estas millones de letras, puede de manera aleatoria, quiere decir al azar, ocurrirse un error. Entonces, lo que es más, por ejemplo, vamos a encontrar patologías genéticas como la distrofia muscular de Duchenne, que es 1 en 3000, que es una patología frecuente. ¿Por qué? Porque el gen Duchenne es muy grande. Entonces, como es tan grande, tiene más posibilidades que se haga un error al momento que se va a formar el óvulo o el espermatozoide. Entonces, es por eso que hay algunas condiciones genéticas que son más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con talla corta con acondroplasia también es un error genético muy frecuente, ¿no? Entonces, pero que se dan al azar, que no tiene culpa ni papá ni mamá. Pero aquella persona que ya tiene la condición genética, por ejemplo, yo soy una persona que ya tiene acondroplasia o yo ya tengo neurofibromatosis 1, entonces mis óvulos y mis espermatozoides sí pueden tener el error genético, ¿no? Por ejemplo, si tengo acondroplasia, la mitad de mis óvulos, lo más probable es que van a tener esta condición y la mitad no. Entonces, en cada embarazo mío, yo tengo el 50% de posibilidades que mi niño herede la misma condición genética que yo tengo. En cambio, si yo soy una pareja sana, yo y mi esposo no tenemos acondroplasia, la posibilidad de tener esto al azar sería 1 en 5000. ¿No? Es totalmente diferente. Una persona sana, es decir, 1 en 5000 de tener un niño con acondroplasia, a yo tener acondroplasia y saber que es como tirar una moneda, ¿no? Que o me pueden nacer mi niño con la misma afección que yo tengo o totalmente sano. Doctora, doctora, ¿y estos exámenes genéticos se pueden realizar a una pareja de esposos que se está preparando para tener un niño? Sí, actualmente los que recurren con más frecuencia a hacer ese tipo de exámenes son aquellas personas que han tenido abortos recurrentes, ¿no? Entonces, cuando tenemos abortos recurrentes, lo primero que se inicia es, por ejemplo, en un cariotipo de la pareja, porque si alguno de ellos le falta información genética o le sobra información genética o la tiene desordenada, entonces al momento que se va a formar los cromosomas, ya no se van a emparejar correctamente y al no emparejarse correctamente puede generar una serie de errores, ¿no? En los óvulos o en los espermatozoides que harán que los niños nazcan con problemas cromosómicos. Pero también encontramos parejas, por ejemplo, con interés de tener niños, ¿no? Y que simplemente quieren saber si él y su pareja comparten, ¿no? Algún error genético, ¿no? Que combinándose con los errores genéticos de su pareja aparezcan alguna enfermedad recesiva, ¿no? Que es lo que nosotros podemos prevenir. Entonces, en estos casos, se les explica en la asesoría y estos pacientes van a centros de reproducción asistida, que es lo que se les recomienda, ¿no? Para tratar de minimizar la probabilidad de que nazca un niño con un problema genético. Doctora, y también se puede saber cuando ya está gestando, a partir de cuántos meses se sabe si el niño va a nacer sano. Bueno, en realidad nosotros realmente sabemos cuando el niño está totalmente sano, cuando recién nace y lo podemos evaluar. Pero lo bueno es que como va avanzando tanto la ginecología y también la genética, hemos visto que hay marcadores de ecografías que nos hacen sospechar que este niño va a tener malformaciones, ¿no? Entonces tenemos una primera fase que se da a las 13 semanas, entre las 12 y 14 semanas, que se hacen los que llamaban las ecografías para hacer ese tipo de tamizaje, ¿no? Entonces nos dan ciertos marcadores que nos hacen sospechar que este niño puede tener algún problema cromosómico. A estos niños a veces van a biopsia de vellosidad corial o amniocentesis, ¿no? Para poder ya hacerles, digamos, un cariotipo en ese instante. Pero también, como ha avanzado la tecnología, actualmente se puede estudiar el ADN fetal en la sangre de la madre, ¿no? Entonces, esto se hace con técnicas de biología molecular y ahí podemos también descartar si tiene algún problema cromosómico el bebé. Ahora, lo otro también que se ha avanzado es que hay ciertos problemas en los huesitos, que son, por ejemplo, las displasias esqueléticas, en las cuales
hay ciertos marcadores ecográficos, ¿no? Como el tamaño del fémur, que nos hacen sospechar esto, o algunos problemas a nivel de las costillas, donde le vemos un tórax corto. Entonces, también en algunos casos, siempre esto comandado por el comité de ginecólogos, que generalmente están en grupos, en institutos especializados, ¿no? Como el hospital, Instituto Materno Perinatal, ¿no? Lo que se suele hacer también es pedir, por ejemplo, una resonancia magnética fetal, ¿no? Pero todas estas cosas son en juntas multidisciplinarias, ¿no? Pero lo real, porque a veces sucede que las mamás van a las ecografías o van a los controles y dicen, bueno, me hicieron las ecografías, todos salieron bien, pero debemos recordar que estas técnicas de imágenes tienen una cierta sensibilidad, ¿no? Y no necesariamente mi ecografía normal va a significar que al final mi niño no va a nacer con una malformación genética o una condición genética, ¿no? Entonces, es importante siempre, si yo tengo una alta sospecha de una condición genética o noto una malformación genética, acudir al genetista, ya sea desde la etapa de recién nacido o en el primer momento que se sospecha de algo genético. Bien, tenemos la consulta de Vanessa Mercado. Dice, el examen genético es un examen general para determinar qué tipo de genética tiene o es un examen específico, dice. Claro, ¿qué pasa? Que en genética existen varios tipos de técnicas, como le mencionaba, ¿no? Hay algunas técnicas en las cuales yo voy a tratar de buscar el cambio de un solo error genético chiquito, de una sola letra del ADN, o puede ser que yo busque muchos genes a la vez, ¿no? Digamos 70 genes a la vez, 100 genes a la vez. Como hablamos que son miles de genes, entonces cuando escogen, o sea, como son muchos genes, también existen muchas pruebas genéticas, ¿no? Es como decir, cuando tú vas al laboratorio está el hemograma, la glucosa, la creatinina, entonces es como decir, a mí me están recomendando un examen de laboratorio. Entonces, igual, los exámenes genéticos son muchos y nosotros cuando decidimos una prueba genética, hay una prueba genética para cada enfermedad o a veces hay pruebas en las cuales, como hay muchas enfermedades genéticas que se parecen, yo puedo pedir, por ejemplo, un panel genético para displasias esqueléticas, ¿no? Un panel genético para epilepsia, ¿no? Entonces, todos estos niños pueden convulsionar, algunos no responden bien, algunos solamente van con fiebre, algunos tienen retrocesos en cuanto a su desarrollo, pero todos, como no puedo diferenciarlos mucho, entonces yo puedo pedir un panel de 200 genes y ahí le hago la prueba genética. Pero como les decía, la prueba genética es un nombre global que cada una puede incluir diferentes pruebas, ¿no? Entonces, siempre cuando te pidan una prueba genética, tiene que saber qué prueba genética y cómo se llama, ¿no? Porque todas son distintas, ¿no? Y aparte debemos recordar que actualmente, como existe tanta tecnología, puede ser que hace 5 años le han hecho un panel genético que solo incluía 3 enfermedades y es diferente a tener un resultado de un panel genético de 200 enfermedades. Por eso siempre cuando usted tenga una prueba genética tiene que tener una copia y guardarla con usted. Y también, si le queda alguna duda, siempre consultarlo en cada visita que tenga con nosotros. Bien. Bien, tenemos a Chani Cintia. Dice, doctora, buen día. Una consulta. Los antecedentes de cáncer, leucemia, dice, ¿esto podría ser heredado a mi hijo? Muchas gracias. Eh, lo que pasa es de que cuando en la familia hay mucho cáncer, podemos, a ver, cuando una paciente presenta cáncer en general, digamos, no aparece un niño de pronto en mi familia con leucemia. Entonces puede ser que esto sea algo esporádico, quiere decir que fue algo que nadie lo esperaba, fue algo de pronto, ¿no? Y se desconoce la causa. Algunos casos sí se ha dado porque este niño estuvo expuesto a radiación, ¿no? Pero por lo general es algo casual. Entonces yo le denomino a este cáncer un cáncer esporádico. También existen familias en las cuales tenemos un primo afectado, nada más, o podemos tener 2 tías afectadas,
O pueden ser otros cánceres, no tan solo leucemia. Puede ser que mi niño tenga leucemia, pero su tía tuvo un cáncer de mama, ¿no? Entonces, aquí encontramos que estamos viendo que hay una agregación, que empiezan a haber varios familiares con cáncer. Entonces, yo le hago una prueba genética para cáncer hereditario o le hago una prueba para leucemia germinal, que nosotros le llamamos así, ¿no? Que estamos buscando cambios genéticos que hicieron que el que se predisponga a la leucemia. Si yo le encuentro una variante patogénica o una variante probablemente patogénica, es que yo tengo evidencia científica suficiente que ha hecho que a él tener este cambio genético, ha hecho que llegado a la edad que él tiene, digamos 10 años, 15 años, lo hizo susceptible a que él presentara la leucemia. Pero si a mí me hacen la prueba genética de leucemia germinal o me hacen un panel de cáncer hereditario y no me encuentran un gen exacto, entonces mi niño pasa a ser del grupo que tiene el cáncer familiar, ¿no? Entonces, estos niños siempre se les recomienda visitarnos una vez al año. ¿Por qué? Porque a veces la información genética va cambiando, ¿no? Entonces, puede ser que se pertenecía al grupo de cáncer familiar, pero en algunos años podría pasar a ser de tipo de cáncer hereditario, ¿no? Entonces, siempre el antecedente de un paciente con cáncer, ¿no?, para un niño de leucemia suma para hacerle un test genético. Ahora, ¿qué es importante que se lleven los papás a la consulta? Por ejemplo, si mi papá o mi prima o mi hermana tiene un cáncer, yo no tengo la culpa que mi niño vaya a hacer al cáncer. Simplemente, si yo tengo un familiar con cáncer, lo más recomendable es tener hábitos saludables, ¿no? Y también el hecho de tener familiares con cáncer nos permitirá a nosotros derivar de manera oportuna al genetista para hacerle el test genético. Porque si yo encuentro y demuestro que hay un gen que lo predispone al cáncer, entonces sus controles van a ser más periódicos, o yo me voy a preocupar por hacerle un hemograma cada 3 meses, cada 6 meses, o voy a estudiar otros órganos en los cuales yo voy a tratar de hacer un diagnóstico precoz para que este niño tenga un manejo apropiado y tenga el mejor pronóstico posible. Bien, bien, una última pregunta, doctora, porque el tiempo es cruel. ¿Qué significa que una enfermedad o condición sea genética? Me preguntan aquí. Sí, las condiciones genéticas son diversas, ¿no? Si nosotros encontramos este error genético al microscopio, vamos a decir que es una condición genética, pero se debe a un problema cromosómico, ¿no? Existen otras tecnologías como el CGH-Array que nos permite distinguir, por ejemplo, duplicaciones de lesiones. Entonces, la condición genética que tendrá tu niño será una microduplicación, una microdeleción o el nombre del error genético que hemos encontrado en esta prueba. Pero también existen otras condiciones genéticas que vamos a encontrar al test genético, ¿no? Por ejemplo, un síndrome de Marfan, una neurofibromatosis. Inclusive existen tipos de convulsiones con un número que da el nombre de la condición genética. Por ejemplo, las microcefalias de microcefalia 1, 2, 3, 4, de acuerdo al test genético positivo, ¿no? Pero también vamos a recordar, y eso es importante, que por ejemplo en la neurofibromatosis vamos a tener entre un 10 a un 15% de casos que mi test genético va a salir negativo, pero igual sigue siendo una condición genética. ¿Por qué? Porque el niño va a tener las manchas café con leche, va a tener afectación ocular, puede tener tumorcitos, entonces cumple con los criterios clínicos de tener una condición genética, pero actualmente la tecnología no me permite detectar el error exacto. Pero si encima tú en este paciente has visto que está afectado el papá o la mamá o los abuelos, entonces es lógico que es una condición genética, pero con un test genético negativo. Entonces, las condiciones genéticas son variadas, son diversas, ¿no? Y es importante, siempre que haya un test genético disponible, ofrecerlo. Bien. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy en el programa del Comunicándonos Más. El tema que hoy hemos tratado ha sido: mi hijo tiene consulta en genética, ¿qué debo saber? Ha sido la doctora Kelly Franco, médico genetista del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Nos despedimos
por el día de hoy. Hasta otro próximo interesante programa la próxima semana con ustedes. Muchas gracias por el día de hoy. Un servidor, Alfredo Lazo, se despide y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Chao.